Seguimos recorriendo la localidad de Las Lomitas y en este caso buscando historia entre libros y páginas. Ricardo Jacob esto decía para Identidad Formoseña. Ricardo, muchas gracias por recibirnos, gracias por prestarnos un poco de su tiempo este día domingo en Las Lomitas. Y bueno, un poco la temática siempre es conocer un poco al entrevistado y que el televidente sepa un poco de los ancestros, de nuestros antepasados, del adulto mayor, cómo llegó usted a Las Lomitas, que nos haga hincapié ahí para iniciar. Bueno, buenos días, muchas gracias por su visita, realmente muy honrado de ser tenido en cuenta por su programa, que seguramente constituye un interesante aporte a la cultura y al rescate de la historia de la región y de la provincia. Le cuento un poquito sobre mis antecedentes, ¿no es cierto?, como profesional de aquí en Las Lomitas. Yo llegué en el año 1989, precisamente buscando trabajo, como muchos otros profesionales que encontraban en Las Lomitas un lugar donde construir su carrera y hacer su vida. Bueno, y así ya fueron pasando los años, hace 30 años ya han pasado más de 30 años que me encuentro aquí. Bueno, aquí he hecho toda mi carrera y seguimos aquí cada vez más comprometidos con la realidad y con la historia de esta región. Bueno, yo me recibí de profesor de historia en el año 87 y estuve trabajando en la provincia del Chaco, porque yo soy chaqueño. Me crié en la localidad de Castelli, que no está muy lejos de aquí. Así que estoy habituado a la región, de manera que eso hace que yo me sienta cómodo aquí en Las Lomitas. Y desde entonces comencé a trabajar en la escuela, en la entonces Escuela Nacional de Comercio, número 50, y en el Instituto de Formación Docente Local, donde me terminé jubilando. Así que estos últimos años me dedico casi exclusivamente al trabajo de investigación, entre otros temas, ¿no es cierto?, sobre la historia de esta localidad. Usted dijo Castelli, Chaco. Sí. ¿De ahí son sus padres? Mis padres en realidad se criaron en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y en el año 31 formaron parte de una importante migración interna que pobló las colonias Castelli y La Florida en el norte chaqueño. ¿La Pampa qué punto? La Pampa sería Pampa del sector vamos a decir, la Pampa Triguera. Uh-huh. Zona de Alpachiri, Guatraché, Macachín. Sí, toda esa región, sí. Y bueno, esta gente que sembraba trigo vino al Chaco a sembrar algodón en una época en que el algodón era una especie de oro blanco, ¿no? Y bueno, de muchos años de sacrificios terminaron convenciéndolos de que todo fue un espejismo. Uh-huh. Así que bueno, yo soy el menor de 4 hijos, y bueno, ya con el correr del tiempo he tenido la posibilidad de realizar estudios superiores, cosa que mis hermanos mayores, dado las circunstancias de la época, no pudieron llevar adelante. ¿Los nombres de sus padres? Mi padre se llamaba Antonio Jacob y mi madre Catalina Kloster. Ella todavía vive en la ciudad de Resistencia, tiene 98 años de edad. ¿Kloster es descendencia alemana? También, sí, toda descendencia alemana. Uh-huh. Alemanes del Volga. Sí. ¿De qué punto vino su mamá? ¿Los Kloster? Mi madre es de Alpachiri. Uh-huh. Sí, mi padre es de Guatraché. ¿Es donde están los menonitas? Aparentemente ahora hay comunidades menonitas en La Pampa, en esa zona, sí.
pero son una migración bastante reciente, por lo que entiendo. Pregunta es un poco insistente, Sí. porque mi apellido es Rech y yo soy descendiente de alemanes del Volga, y por eso... Supuse que por ahí venía su interés. Y habla de Macachín, de Alpachiri, de Miguel Riglos, de Tomás Manuel Anchorena, son puntos donde yo recorrí con la cámara y conozco. Anduvo por allí. Sí, yo no he tenido todavía esa oportunidad de conocer aquellos pueblos, ¿no es cierto?, que son la cuna, vamos a decir, de los alemanes del Volga en la Argentina. Hay otros pueblos en Buenos Aires, pero bueno, llegará el día seguramente que pueda conocer. Pero yo he investigado toda esta historia de los alemanes del Volga, y producto de ese trabajo es este libro, Castelli, que lleva una segunda edición ya de hace un par de años, donde se relata en forma bastante pormenorizada los orígenes de este grupo humano y bueno, su vida, el transcurso de su historia en el norte chaqueño. ¿Fue su primer libro? Sí, esa fue mi tesis de licenciatura, que es el producto de un trabajo bastante arduo y que me ha llevado muchos años de investigación. Mientras tanto, yo iba recopilando información para construir un poquito la historia de las lomitas, aunque no era originalmente mi intención, pero bueno, con el tiempo uno se va haciendo parte de la tierra donde vive y comienza a integrarse, ¿no? Y lo hace propio. Entonces también ha surgido el interés de escribir sobre la historia de la localidad. Editorial pudo llevar a cabo todos sus libros y esta segunda edición de Castelli. Si usted firma con el nombre de Ricardo Jacob todas sus autorías de todas sus investigaciones. Sí. La primera edición del libro Castelli fue publicada en 1995, si mal no recuerdo, por la editorial Moglia de Corrientes. Pero fue una edición un tanto particular, porque yo me hice cargo de los costos y de la distribución de los libros. O sea que fue una edición bastante acotada, dado mi limitada capacidad para poner en venta y no estar viviendo en la localidad de Castelli, ¿no? Con el tiempo surgió la oportunidad, con el avance de la tecnología y también con el avance del interés por recuperar el pasado de las distintas comunidades. Así que eso me permitió hacer pie en las editoriales comerciales, vamos a decir, ¿no? De modo que Contexto de Resistencia publicó esta segunda edición, que ya tiene 500 páginas. O sea, es una edición mucho más ampliada y mejorada que la original, que era un poco casera. Volcarnos a lo que usted ha escrito, que viene investigando, y las lomitas. ¿De dónde proviene el nombre de las lomitas? El nombre de las lomitas, si bien no fue el nombre original de la localidad, como ocurre por lo general, ¿no?, es producto de la imposición popular, ¿no? Y imposición que generalmente está relacionado con las características del lugar, ¿no? Las características topográficas o de la naturaleza del lugar, ¿no? Y bueno, precisamente este lugar donde se asentó la estación del kilómetro 297, casi 300 kilómetros de la ciudad de Formosa, tenía características topográficas muy diferenciadas del resto de la llanura que es el territorio de Formosa.
justamente esa característica diferenciada eran estas pequeñas lomadas, ¿no? Que la gente comenzó a llamar lomitas, ¿no? Tan es así que el fortín originario que se instaló en 1915 llevaba ese mismo nombre, Fortín La Lomita, con singular. Y bueno, muchos años después, finalizando la década del 20, ya la estación adquiere ese nombre de Las Lomitas. Antes se lo conocía directamente como kilómetro 297 del ferrocarril de Formosa Embarcación. Como todos los pueblos que eran conocidos así por su kilometraje, también los del río, que tenían un servicio de navegación. ¿Dónde estaba ubicado el fortín en esos años? Ese es un misterio. Sí. Pero probablemente, o sea, existen dos posibilidades. Probablemente haya estado ubicado donde estaba el casino viejo, el casino de oficiales, que es el que ustedes seguramente vieron a la entrada del pueblo, que hoy es un club de gendarmería. Allí se encontraba el casino de oficiales y casa, vamos a decir, casa de vivienda del jefe del regimiento de gendarmería. Así que yo estimo que en ese lugar se encontraba el fortín. La otra posibilidad es que haya estado donde está el escuadrón mismo, pero no tenemos datos, porque se remonta a una época casi protohistórica de la localidad. Pero ya en 1929, cuando se hizo la mensura del pueblo, allí dejó asentado en el plano, el agrimensor, el nombre de Fortín Gran Guardia Las Lomitas. O sea que eso da pie a pensar de que también posiblemente el fortín estuvo allí. Bueno, uno podría preguntarse por qué la casa del jefe estaba atravesando todo el pueblo. Esto también da pie a la idea de que el fortín estuvo ahí donde era la casa del jefe del regimiento. Son hipótesis que estoy manejando y bueno, todavía no tiene una resolución. Hay cosas que posiblemente no se resuelvan nunca. Hay una fecha fundacional de las Lomitas y una fecha estipulada. Según lo que usted investigó, ¿cuántos años tiene las Lomitas? Distribuidora Ailú, de Yali Ábalos. Podés encontrarnos en General Manuel Belgrano, por la calle Yapeyú y Río Negro. Somos distribuidores de fiambres, lácteos, comestibles en general. Contamos con las mejores marcas: Piamontesa, Lario, Cremigal, San Lucio, queso cremoso, queso barra, yogur de litro y vasito, dulce de leche por 200 y 400 gramos, manteca por 100 y 200 gramos, golosinas, filet de hamburguesa, margarina de la marca Danica por 200 y 500 gramos, papas fritas, chetos, Quaker y Doritos. Distribuidora Ailú los espera. La familia de Aldo Díaz está trabajando para ustedes. Tu solución al momento de construir. Las herramientas que te hacen falta. Ferretería. Todos los productos que necesitas para tu establecimiento lo encontrarás en Casa Donaldo, cerca de los pobladores y subcolonias. Casa Donaldo, respetando el protocolo sanitario, distanciamiento social y las precauciones por este COVID-19. Estamos en la localidad de General Manuel Belgrano, con el horario habitual para satisfacer tus necesidades. Nos encontrarás en Avenida Perú y Yatasto, Casa Donaldo. Lomitas data de fines del año 1914, que es cuando llega
llegan las vías del ferrocarril. En ese año, el 10 de noviembre, se plantó el mojón donde se levantaría la futura estación del kilómetro 297. Esa es la razón principal por la cual yo y un grupo de personas que formamos una comisión para investigar un poquito los orígenes de la localidad y determinar una posible fecha fundacional o una fecha para conmemorar los orígenes del pueblo, propusimos que ese día 10 de noviembre sea tomado como fecha fundacional, 10 de noviembre de 1914. Que es el dato histórico más antiguo del que disponemos. Luego podríamos haber tomado otras fechas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fecha de la instalación del Fortín, como yo les decía, que ya data del año siguiente, de julio de 1915. Pero ya para fines de 1914 estaba funcionando ya la vida urbana, en forma incipiente, obviamente, ¿no? Con un jefe de estación y con un grupo de personas, ¿no es cierto?, que hacían a esa vida comunitaria incipiente, ¿no? ¿Apellido de esos primeros pobladores? Yo no recuerdo en este momento, no eran muchos, obviamente, algunos como el jefe de la estación. Creo que no se tiene el apellido, sino el apelativo nomás de esa persona, era un italiano. Uh-huh. Había incluso un cacique mataco que también se había arrimado, puesto que los aborígenes colaboraban en la construcción del ferrocarril. Uh-huh. Pero que vivía un poco más al sur, en la orilla de un monte. Y bueno, otros empleados ferroviarios cuyos nombres no se conoce, y algún que otro comerciante que ya comenzaba a instalarse en este lugar. Y bueno, realmente con la llegada del Fortín y un grupo de 9 soldados es que ya comienza la instalación de las instituciones en la localidad. La escuela primaria data de 1922, es decir que tenemos más o menos 7 años después de la llegada del ejército. Y bueno, con ello se da a entender, al crearse una escuela, de que existe una cierta cantidad de pobladores asentados, pues ya tienen niños que están en edad de ir a la escuela. Y bueno, con el tiempo ya surgirán otras instituciones, especialmente después de 1930. Doy la fecha de 1930 porque es la fecha en que se realiza la mensura de la localidad, habiéndose ya creado el pueblo por decreto unos años antes. Así que se ordena la mensura y eso significa el reparto de lotes y el asentamiento formal de pobladores, ¿no? Antes los pobladores estaban asentados en forma, sin un orden legal, vamos a decir, ¿no? La mensura implica la posibilidad de adquirir un lote físico legalmente establecido, ¿no? Y bueno, y a partir de esa fecha se podría decir que comienza un despegue de la localidad, porque entran en conjunción una serie de factores, como por ejemplo la continuidad del tramo ferroviario de Las Lomitas a Salta, a Embarcación precisamente, ¿no? Eso significó un hecho histórico que cierra todo un ciclo iniciado ya en la época de los españoles, ¿no es cierto?, en su intento de unir el litoral con la corriente del oeste. Y lógicamente la posibilidad de una vinculación comercial entre dos regiones importantes del país, y bueno, que colocaba a Lomita en un punto bastante estratégico. Y así otros factores, por ejemplo, el asentamiento de la jefatura del regimiento de gendarmería en Las Lomitas,
jefatura que estaba anteriormente en Formosa. Eso significó la llegada de una gran cantidad de personas, ¿no es cierto?, dedicadas al tema de la seguridad, la instalación de fortines en las fronteras, y bueno, después otras cuestiones, ¿no es cierto?, hechos históricos que contribuyeron a que este pueblo tuviera un protagonismo cada vez más relevante, como fue la Guerra del Chaco entre 1932 y 35. De manera que Las Lomitas se convirtió en un centro abastecedor de los ejércitos en pugna. Eso implicó la llegada de importantes casas comerciales y una dinámica pobladora y económica que hizo crecer a la localidad, por lo menos económicamente. De lo que usted ha investigado, solamente el Fortín Gran Guardia, el Fortín que estaba aquí cerca en Las Lomitas, o hay como el Fortín Soledad, había otros fortines a la vuelta. Sí, siempre han habido fortines de segunda categoría, y también postas, ya con la instalación del Regimiento Noveno de Caballería. El Fortín Lomitas era un fortín, se podría decir, como del fondo de la tierra, ¿no? Un fortín de menor importancia, dado que la cabecera estaba en Comandante Fontana. Estamos hablando de 1915, ¿no? Y otros fortines que se desparramaban en forma de semicírculo sobre la zona del estero Patiño, desde Yuncá hasta Fortín Nuevo Pilcomayo, e incluso algunos otros fortines más arriba todavía, lindando con la República de Bolivia. Son todos fortines de frontera. El Fortín Lomita forma parte de un proceso de acompañamiento que hace el ejército del avance de las líneas férreas hacia el interior del territorio. O sea, este fortín formaba parte de un rosario de fortines que se extendía desde Comandante Fontana hasta la zona de Laguna Yema, Fortín Pozo de Fierro, que era el último fortín en esta línea, siempre sobre la línea de las líneas férreas y de la picada que se proyectaba hacia embarcación. Así que hay dos líneas de fortines, vamos a decir, que originalmente se extendían por el territorio. Uno protegiendo la línea férrea y las poblaciones que se iban asentando sobre esa línea, y la otra protegiendo la frontera, en su lucha, vamos a decir, por contener el avance de los aborígenes. Luego, en 1917, se crea el Regimiento de Gendarmería de Línea, que viene a sustituir a estas fuerzas de caballería, que es un regimiento ya especializado en la cuestión de seguridad, o sea que su función específica es la de hacer de policía de frontera. Y bueno, hacia 1928-29 es trasladada la jefatura del regimiento a la localidad de Lomitas, con lo cual la población adquiere una jerarquía y una posición geopolítica de gran importancia. Usted hizo mención a las vías férreas y aquí hubo de los aborígenes la ayuda de la construcción. ¿Cómo llegó usted a esa información? ¿Cómo se manejaban en esos años para poder construir esa vía, esa extensión desde La Lomita a Salta? Sí, yo hice referencia a que la continuación de las líneas férreas de Lomitas a Embarcación se llevaron a cabo en los últimos años de la década del 20,
De manera que hacia 1930 ya estaba terminado ese nuevo tramo, mientras que el primer tramo se concluyó en 1915, lo cual es coincidente con el asentamiento del Fortín, como yo le mencionaba, o sea que no es un hecho casual. Sí. Y bueno, muchos de los trabajadores que se contrataba para la construcción de las vías férreas eran paraguayos, y muchos otros, sin poder determinar en porcentajes, eran inmigrantes, considerando de que Europa ya entraba en guerra en 1915, entonces mucha gente emigra de Europa y encuentra precisamente en este tipo de actividades como la construcción de caminos o de vías férreas la posibilidad de conchavarse, ¿no? Y bueno, lo de la presencia de aborígenes en la construcción de las vías es más una suposición, por lo menos en estos comienzos, dado que hay documentación que explica que habían población aborigen instalada en las cercanías de la localidad, ya en esos años. Pero se desconoce la participación efectiva dentro de la actividad económica. Lo más probable es que hayan hecho sus actividades tradicionales que todos conocemos, ¿no es cierto?, como la venta de leña o la venta de cueros, que era lo que más ellos realizaban. Pero ya en los años 30, cuando se continúa con el tramo a Salta, el tramo ferroviario, sí está documentado la incorporación de trabajadores indígenas, porque hay fotos. ¿Eran sedentarios? Seminómades, diría yo. Sedentarios no. Las Lomitas no era un lugar de asentamiento de los aborígenes, sino que se fueron acercando con el correr del tiempo, en ese proceso de acercamiento hacia las poblaciones blancas que se dio en todas partes, ¿no? Que con el tiempo terminan construyendo comunidades aledañas o barrios aborígenes. Pero no se puede pensar que las poblaciones aborígenes eran sedentarias por su tipo de modo de sobrevivir, ¿no? Se asentaban en determinados parajes, pero en forma temporaria, ¿no? Y se iban trasladando. Bueno, con el tiempo lograron constituirse en comunidades sedentarias como lo son hoy, ¿sí? Creo que el asentamiento sedentario más antiguo es la colonia Muñiz. Sí, que se creó en 1936 con grupos dispersos que habían en la zona. Y luego, más adelante, en los años 40 o 50, grupos procedentes de la zona de la Fidelidad, sobre el río Bermejo, Teuco, se asentaron en el lote 42, al sur de la localidad, a unos 3 kilómetros. Ahí comienzan los asentamientos en forma permanente, ¿no? Y bueno, de estos dos asentamientos después se producen desprendimientos que se van acercando más todavía al pueblo. Así, por ejemplo, los Pilagá son mucho más tardíos en su presencia aquí en la localidad. Ellos se comenzaron a asentar en el año 47, precisamente, que es cuando se produce ese intento de rebelión de Pablito y la consiguiente represión por parte de las fuerzas de seguridad. O sea que ellos son mucho más tardíos en su instalación, vamos a decir. Sí. Mucho más tarde que... Mucho más tarde, sí. Y hoy por hoy, ¿qué cantidad de aborígenes es lo que aún todavía están? Y los nombres de las colonias, de los lugares donde ellos están.
además de lo que ya mencioné, hay un asentamiento que está sobre el Madrejón Sur, creo que es lote 27. Después hay un lote 47, que es el de los Pilagá, que está aquí cerquita. Hay un asentamiento más reciente, que es encabezado por un descendiente del cacique Pablito, de la comunidad Oñirí, que está aquí saliendo nomás por la ruta 28. Y bueno, te mencionaba un desprendimiento de lo que era la colonia Muñiz, que es el barrio La Pantalla, o comunidad La Pantalla, que está en la entrada antigua, vamos a decir, de la localidad, justamente que adopta el nombre de La Pantalla porque ahí había una pantalla blanca que indicaba el ferrocarril, que era el lugar donde se empezaba el frenado del tren, vamos a decir, algo así como 1 kilómetro antes de la estación. Profesor, yo no le quiero robar más su tiempo, quiero agradecerle este domingo su atención, el que nos haya recibido en su casa. Quiero agradecerle de todo corazón que me haya permitido con mis hijos, con mi esposo, llevar un poco de la historia de las lomitas. Agradecerle más que nada su tiempo, su buena predisposición por el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, muchas gracias a ustedes también por tenerme presente y bueno, por llevar a cabo, como les decía, esta iniciativa cultural que mucha falta hace y que es muy bienvenida por la comunidad. Muchas gracias. FIR Inmobiliaria de Carola Rech. Negocios de compra y venta, alquileres, gestión de automotor, formulario 08, certificación, sección de derechos hereditarios, poderes, contratos. FIR Inmobiliaria 3704 33 32 96. Comunicate con la gestora Carola Rech. Todo certificado por la escribana matriculada Zunilda Guillén. Su adscripta Cristina Ocampo. Tu acto jurídico no es un problema. En FIR Inmobiliaria estamos pensando la solución. Llama por turnos previos al 3704 33 32 96. Nos ubicarás en Julio Argentino Roca 620, General Manuel Belgrano. Ganaderos de Formosa SRL de Francisco Paultroni. Número de contacto 3704 32 33 44. Ventas directas, remate, feria de invernadas, reproductores, transporte de haciendas, inmobiliaria rural y administración. Nuestra oficina central se encuentra en Formosa Capital. Número de contacto 3704 40 31 16. También encontrarás a nuestros representantes en Ibarreta y El Colorado. Ganaderos de Formosa SRL de Francisco Paultroni. ¡Y se termina! Habana Boutique, tu estilo en ropa. ¿Sabías que podemos vestir a bebés, niños, adolescentes y adultos? Con una gran variedad en prendas deportivas, formales e informales. Y para este verano, disponible todas las prendas de la temporada, a un excelente precio y calidad. Habana Boutique, vestimenta, accesorios, regalería. Seguinos a nuestras páginas de Facebook e Instagram. En ambas nos encontrarás como Habana Boutique. Habana Boutique, tu ropa, tu estilo. Te esperamos. Viene el camión de Germán, pasa la vida en carroza de sala.